a lo que venimos. Como en algún momento le dije a Denis, el examen de ciencias es de octavo. Es el examen para mí más fácil de todos, excepto por este tema que está acá. Vamos a tratar de llevarlo con calma. Son solamente 6 temas. Son grandes, pero son solo 6. Y eso nos permite maniobrar bastante con el tiempo. El primer tema que a ustedes les entra es el de la célula. La célula es un tema muy teórico, entonces es de comprenderlo. Vamos a ir a ver un resumen que yo tengo sobre esto, que si estuvieron viendo en la otra clase, era el video, es el resumen que yo usé para guiarme, ¿verdad? Vamos a abrirlo por acá. Igual la idea es también mostrarles imágenes y otras cosas en el proceso. Ok, ahí está. Entonces, el primer tema es el de la célula. La célula tiene un montón de preguntas y es muy amplio. Hay que trabajar. ¿Cuáles son las partes de la célula? ¿Cuáles son las funciones que cumplen esas partes? ¿Cómo crece y se reproduce una célula? ¿Y qué pasa cuando una célula tiene crecimiento descontrolado, que es lo que llamamos cáncer? Son 3 cosas bastante grandes. Yo voy a traer un vasito de agua porque es que acabo de terminar la otra clase y les cuento entonces de qué se trata eso. Listo, ya volví, no era gran cosa. Bueno, las primeras preguntas que van a encontrar son sobre componentes de la célula. La célula, en general, uno se la imagina como un huevo frito. Qué extraño. Ok, ya vi. Ya, este sí es. Cortar acá. Como esto que está acá. De hecho, estas fotografías es muy probable que les aparezca en el examen de mañana. Entonces, las células son las estructuras más pequeñas que tiene un organismo, ¿verdad? Esta es una fotografía o un dibujo de una célula animal común y corriente. Tiene núcleo, tiene un liquidito interno que se llama citoplasma, tiene unas fabriquitas que se llaman organelas, tiene membrana plasmática o membrana celular, que es el borde, ¿verdad? Esto en células animales. Las células vegetales son estas de acá y son un poco diferentes. Tiene el mismo núcleo, tiene el mismo liquidito que se llama citoplasma, tiene fábricas muy parecidas a estas, pero algunas son diferentes, que se llaman organelas y ahorita las vamos a ver. Tienen la membrana, que es el bordecito. Este bordecito es este bordecito verde oscuro que está acá. Y aparte, una estructura que solo tienen las células de las plantas, de los hongos y de las bacterias, o sea, nosotros no la tenemos, que se llama pared celular. Entonces, la idea es empezar distinguiendo esas partes. Yo quiero agregar de una vez un cambio con respecto al resumen del jueves, que se los envía a todos ustedes, que es ir viendo algunas preguntitas de este examen, que es el examen que pasó en la convocatoria del 2021. No sé si lo notan. En esta fotografía tenemos una célula animal, igual que esta célula animal, le ponen un montón de numeritos y les preguntan cuál es la estructura señalada con el número 2, ¿verdad? Entonces, una de las cosas, esto es un escáner, yo me imagino que el original era mucho más claro. Una de las cosas que hay que hacer es tratar de entender cuáles son las partes generales de una célula, cuál es su función y en dónde están y qué forma tienen. Es que hasta la forma nos van a preguntar, ¿verdad? Porque incluso aquí adentro nos señalan algunas fábricas, a lo que yo le llamo fábricas, estas que son fábricas, ellos también las señalan y preguntan cómo se llaman. Entonces, algo que es importante para este primer tema es que ustedes puedan reconocer imágenes. Por eso les dejo estas imágenes de las estructuras generales y además fotitas o esquemas, imágenes de las fábricas más importantes para que las puedan distinguir, porque es muy común que salgan fotos. Entonces, el primer componente que le vamos a encontrar a una célula es la membrana plasmática. Estaba acá. Membrana plasmática. De hecho, los números son horrendos, pero más o menos, imagino yo que viene siendo el número 9 de acá. A ver.
La membrana es el borde de la célula. Este bordecito es la membrana. Cuando uno se lo imagina como un huevo frito, pues es el borde quemado, ¿verdad? Del huevo frito. Hay varias características. Esa membrana está hecha de grasa. La palabra fina para grasa es fosfolípido. Entonces, si ven la palabra fosfolípidos, piensen de una vez en membrana. Es doble, no es una sola, sino que son dos pegadas. Se puede mover. Tiene 3 funciones principales y esto sí lo preguntan mucho. Primero, delimitar la célula, ¿verdad? Aísla los componentes de dentro de la célula. Regular la entrada y la salida de materiales y facilitar la comunicación. Cualquier comunicación entre células ocurre en la membrana. Entonces, esas son las 3 funciones principales que ella tiene. Luego, el liquidito, en donde flotan las organelas, se llama citoplasma. No es un líquido, es un coloide, que es un poco más viscoso, y su función principal es permitir que se puedan mover las fábricas. Esas fábricas que vamos a ver en un ratito tienen nombres, se llaman organelas. Entonces, en el citoplasma es en donde encontramos organelas. Pero aparte de eso hay otras sustancias que se mueven allí. Proteínas, lípidos, sales, agua, todo eso se mueve dentro del citoplasma. El núcleo es la parte más grande y redonda, ¿verdad? Porque las vegetales tienen otras partes más grandes y no son redondas, de las células. Tiene adentro el ADN. ¿Qué más les puedo decir? Es el centro de control de la célula. En esta imagen del examen pasado, el núcleo sería, bueno, acá se los marcan el 3, el núcleo sería esta estructura grandota. ¿Qué les está marcando dentro del núcleo? El ADN, que va a estar mezclado con proteínas, se llama cromatina, y si les marcan un núcleo dentro del núcleo, se le llama nucleolo, en dado caso que les aparezca. Vean, por ejemplo, sí. O sea, ahí los están señalando todas las partes del núcleo de una vez. Sí, por dentro. Toda la parte de la célula también. Sí, nos señalan todas, pero esta imagen se usa solamente para responder ¿cuál es la estructura número 2? Y nos preguntan también cuál es la función de la estructura número 9. Entonces es aquí donde uno tiene que ver, primero que la imagen está muy negra, ¿verdad? Pero la 9 viene siendo el borde. ¿Y la 2, qué dirías tú que es, Denis? El citoplasma. Y la 9 viene siendo como la membrana. Exactamente. Exactamente. Entonces nos dan un esquema. Este examen, la primera parte, bueno, yo creo que todo, vos sabes, es mucho de dibujos, mucho de dibujos. Entonces por eso es que es tan importante que puedan reconocerlos. Y sí, digamos, la 9 es membrana plasmática y la 2, que le pusiste citoplasma, habría que fijarse cuál de estas funciones calza. Y como yo lo acabo de dar, no sé si alguno quiere decirme cuál es. La A. No, porque el ingreso y la salida de materiales no es algo que haga el citoplasma. El ingreso y salida de materiales le pertenece a la membrana, al bordecito. Es por ahí Sí, por sí. donde. Ajá, ven. Sí, tiene razón. ¿Cuál sería? Ay, señor, qué gripa. ¿Escucho? ¿Será la C? Es la C. Yo le iba a decir la C. Ajá. El citoplasma es el liquidito, ¿verdad? Y en el liquidito están ellas, las organelas. La función principal del citoplasma es eso, contener las organelas. Y son como 8 organelas y, oh my God, que se las tienen que aprender, ¿verdad? Y como el examen de mañana, me imagino que ya se las saben. ¿Verdad? Y pues esa es la función del citoplasma. Si les hubieran preguntado la función del núcleo, pues es el centro de control, tiene material genético. Si les preguntan por la pared, que sepan que es una cuestión vegetal y es una cuestión muy dura, es casi como si fuera un hule, ahí durísimo, todo rígido, con líneas rectas muy delimitadas, que justamente le da rigidez, forma y firmeza a las células de las plantas y a las de los hongos y a las de las bacterias. Pero eso es a nivel general. Recordar que por dentro del núcleo tiene ADN y que el ADN mezclado con proteínas se llama cromatina en dado caso. ¿Ok?
Si uno avanza en el examen pasado, aparecen ya preguntas sobre organelas. Estructuras por unas unidades grandes y pequeñas se vierten en citoplasma, elaborados en el nucleolo, se encuentran en todo tipo de células adheridas al retículo endoplasmático rugoso, pueden agruparse, bla, 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 bla. ¿De cuál están hablando y cuál es la función? Esa es una sola organela. Vuelve a aparecer una imagen de una célula. ¿Qué función cumple la organela de la célula señalada con el número 1? Y le ponen esto. Y vaya usted a decir cuál es esa organela y qué función cumple, ¿verdad? Y la otra, la organela señalada con el número 4, ¿cuál es la función correcta? Y les ponen esto. Y ve a ver usted cuál es. Entonces, ¿por qué les estoy enseñando esto? Imágenes. Tenemos que tenerle mucho cuidado a las imágenes. Las organelas, que es el tema que sigue, son fábricas. Cada organela tiene un nombre diferente y hace algo diferente. Entonces, es como si fuera yo no sé si ustedes son de San José o de dónde son, yo soy de San Carlos, como si fuera zona franca. Hay un montón de fábricas diferentes, cada con su propio nombre y con su propia función. La primera organela que vamos a ver es la mitocondria, y de hecho salió en este examen, siempre sale. La mitocondria era esta, la número 4. Véanla, parece un baguette con queso, véanla en la imagen también, baguette con queso. Ustedes ven un baguette con, bueno, es que a mí se me parece mucho. Baguette con queso es una mitocondria. ¿Cuál es la función de esta organela? Brindar energía. Todo lo que tenga que ver con energía, o la palabra en ciencias para energía es ATP, o con respiración, ¿verdad? Es de mitocondrias. De hecho, la función de la organela mitocondria es permitir la respiración celular, que da como resultado final la producción de energía en forma de ATP para que la célula funcione bien. Todo eso es de la mitocondria. Tiene su propio ADN, tiene 2 membranas, la de afuera es lisa y la de adentro son esas arrugas que se le ven ahí. Normal. Están todas las células. Ahora, las células vegetales tienen algo que se llaman cloroplastos. En las imágenes, ¿cómo lo vamos a distinguir? No sé si acá viene. No. ¿Cómo lo vamos a distinguir? Primero, los cloroplastos están solo en las plantas. Son estas verdes de acá. Las van a pintar color verde si es que les ponen un color, pero si no, por dentro parece que tienen un montón de M&M's, discos. Esto está solo en cloroplastos, los disquitos. Entonces por ahí pueden guiarse para ver esa fotografía. Tiene 2 membranas. Dime, Denis. Interrúmpanme todo el tiempo que quieran, porque yo me acabo de dar cuenta de que ni siquiera me presenté ni nada. Soy de San Carlos, me llamo Alejandra, soy profe de ciencias, de todo lo que ustedes quieran, de cole, de universidad, y nada, eso era todo lo que quería decir. Me gusta que me interrumpan y me pidan opinión, ayuda, lo que sea. Dime, Denis, ahora sí. Eso solo se encuentra en las células vegetales. De hecho, vea la función de un cloroplasto, hacer fotosíntesis. ¿Quiénes hacen fotosíntesis? Solo las plantas. ¿Y qué es fotosíntesis? El proceso por el cual una planta toma la luz del sol y fabrica azúcar. Eso es fotosíntesis. Ok, no, de hecho, yo he visto varios videos tuyos en el Instituto Metropolitano. Entonces, claro, por eso es que la estoy siguiendo y me gusta cómo da las clases. Entonces, por eso me apunté hoy. ¡Qué buena nota! ¿Pero cómo me seguís? Hay pocos videos libres. ¿Vos estás Sí, no, hay muy pocos videos libres, pero me encontré un par ahí en donde sale vos, entonces que explicabas bastante. Entonces, bueno. por eso te sigo. Qué lindo. Ok, pues seguime en los otros cursos. La verdad es que sí, no, mis clases son de hecho. eso. Qué bueno, qué bueno. Ok. Ok, entonces, cloroplastos fabrican permiten la fotosíntesis en las plantas, ¿verdad? Luego tenemos una organela que es un poco problemática, que se llama retículo endoplasmático. El problema del retículo endoplasmático es que son 2 tipos. Uno se llama rugoso y el otro se llama liso. El rugoso es el que está más pegado al núcleo, porque es que el retículo endoplasmático empieza pegado al núcleo y se va hasta la membrana. Si lo buscamos, acá no lo dibuja muy bien, pero serían estos canales que están acá pegados al núcleo, porque esto es el núcleo, ¿verdad? Ojalá a todo el mundo le caiga eso. Este retículo endoplasmático.
En esta otra foto que teníamos más arriba, todos estos canales que ven acá pegados al núcleo es retículo endoplasmático. Pero no sé si notan, hay unos canales que tienen puntitos y otros canales que no. Los que tienen puntitos se llaman retículo endoplasmático rugoso y los que no tienen puntitos se llaman retículo endoplasmático liso. De hecho, le llaman rugoso por los puntitos y liso porque no los tiene. En imagen es fácil. Igual, yo no sé acá cómo lo hicieron. Algunos, bueno, acá sí se ven los puntitos, ¿verdad? Mejor. Puntitos, 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 puntitos. Esto es el retículo endoplasmático rugoso. Y por acá tenemos el liso, que lo separaron un poco, pero este es el liso, le podemos ver no puntitos. Ahora, no es solo que tengan o no tengan puntitos. Lo primero es que los puntitos tienen nombre. Se llaman ribosomas y trabajan juntos. El retículo endoplasmático rugoso trabaja con los ribosomas, que son los puntitos, para fabricar proteínas. Esa es su función, fabricar proteínas. El retículo endoplasmático liso no tiene ribosomas y se encarga de hacer otra cosa totalmente diferente, procesar lípidos. Es que una cosa son las proteínas y otra cosa son los lípidos. Los lípidos son grasas. Y aparte de procesar las grasas, el retículo endoplasmático liso permite la producción de glucógeno y fabrica membrana para el complejo de Golgi, que es otra organela que anda por ahí. ¿Ok? Ese es él. Entonces, distínganlo con puntitos, es rugoso, sin puntitos, es liso. Y empiezan pegados al núcleo, siempre están pegados al núcleo. Luego tenemos los ribosomas, que como ya les conté, son los puntitos pegados al retículo endoplasmático rugoso, se encarga de la síntesis de proteínas o de fabricar proteínas. ¿Qué más te puedo decir o les puedo decir? Los ribosomas tienen dos partes, se llaman subunidades, subunidad grande y subunidad pequeña, que esa venía en el examen, por acá salía. Su estructura está formada por una subunidad grande y una pequeña. Se encuentran en todo tipo de células adheridos al retículo endoplasmático rugoso. Esta es la clave. Para ribosomas, eso, digamos. Se encargan de fabricar proteínas y esto. Ah, bueno, por acá está. Ribosomas realizan el proceso de síntesis de proteínas. Bueno, por ahí anda. Entonces, para que se vayan familiarizando, perdón, con ese tipo de preguntas. ¿Qué más? La función de la organela 4, la 4 era mitocondria, si recuerdan. Podemos ver, ¿participa en formación del uso mitótico? No, extrae energía. Ya con solo que diga energía, uno se tira mitocondria. Yo le digo a mis estudiantes de séptimo, porque esto te ve en séptimo también, que a mí me sobran mitocondrias, porque yo siempre tengo mucha energía. Y cuando llegan al examen, ellos se acuerdan, a la profe le sobran muchas mitocondrias porque la profe tiene mucha energía. O sea, siempre es algo que les ayuda. Si a ustedes les ayuda, que solo les voy a dar clases 2 horas, adelante. Ok. Luego anda otra organela que solo está en las plantas y se llama vacuola. La vacuola, en la imagen de acá, sería esta bolsa, que acá la están, no le hacen justicia. La vacuola es una bolsa que guarda agua y es enorme, enorme en las células vegetales. Es casi toda la célula vegetal está ocupada por la vacuola. Es una bolsa que guarda agua y que guarda sales para mantener hidratada la planta, para darle forma a las células vegetales. Y un fenómeno que se llama turgencia, que es mantener a la célula siempre rellenita de agua. Otra cosa. Está solo en plantas. Nosotros no tenemos vacuolas porque ¿para qué necesitamos bolsas que guarden agua si cada vez que yo tengo sed voy por agua? Es que una planta no puede hacer eso. Así que tiene sus propias bolsas de almacenamiento de agua. ¿Ok? Luego están los lisosomas. Esos están, vos sabes que yo creo, son solo animales. Sí, son solo animales. Están solamente en animales y funcionan como estómagos. Son bolsas también, pero son mucho más pequeñas que una vacuola. Mucho más pequeñas. Tienen ácidos por dentro y se encargan de digerir lo que sea. Digieren bacterias, enemigos, cosas así, o digieren nutrientes que la célula ocupe para funcionar. Sustancias que la célula ocupe. Entonces, el que funciona como un estómago, los lisosomas. Luego están los centrosomas o centriolos, cualquiera de los dos nombres es posible. Un chico de séptimo me dijo un día de estos que parecían churros y desde entonces me parece muy útil. Los centrosomas tienen forma de churros, están solo en las células animales
y se encargan de sacar estos cablecitos que les ven acá. Estos cablecitos se llaman uso acromático, también uso mitótico. La mitosis les entra a ustedes en examen, ojalá que sepan de qué estoy hablando. Y son unos cables que aparecen en la mitosis o en la fase M para jalar los cromosomas a lados opuestos de la célula, ¿verdad? Solo en esa etapa aparece y solo en células animales. Luego tienen el complejo de Golgi, que para mí es Correos de Costa Rica. Lo que hace es empacar, almacenar y movilizar sustancias por toda la célula. Es aduanas o Correos de Costa Rica, digamos. No sé si notan, y esta imagen es muy común que la pongan. Son como tortillas una encima de la otra, pero tienen bolitas saliéndoles. Esto es para reflejar ese proceso. Ellas guardan sustancias adentro, las empacan en bolsitas y las sacan. Esto es Correos de Costa Rica y la fotografía es así. De hecho, si vemos el examen, pues no le hacen justicia. Este es el complejo de Golgi, más o menos, pero tal vez en el otro esquema esté mejor. No, ¿qué voy a esperar yo ni rosca aquí? No, ni siquiera puedo ver bien el complejo de Golgi. No sé si ustedes lo ven, la verdad. Siempre son como sacos aplastados uno encima del otro. Es que el retículo endoplasmático se parece un poco en forma, pero los canales están conectados. El complejo Golgi no, son más bien separadillos. Pero bueno, la imagen no le hace justicia. Tal vez es porque no ocupaban que se viera bien, porque estas mitocondrias están gigantes, ¿verdad? Ah, bueno, esto es complejo de Golgi. Por acá, uno lo puede ver porque por acá les ponen las bolitas de las bolsas que están saliendo. Casi no se notan, pero ahí están. No sé si las ven, las bolitas que están sacando cosas de ahí. ¡Una cosa mágica! Ok, ese es el complejo de Golgi. Fin con estructura de la célula. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o comentario? El complejo de Golgi solo están en las animales, las células animales, o están también en las vegetales. En ambas, en ambas. En ambas. ¿Alguna otra duda? Okay. Chicas, las invito a participar cuando quieran, ¿verdad? Luego de... Dime, llega. ¿Me vas a decir algo, Jessica? Sí. No, teacher, ninguna duda. Todo claro por el momento. Listo. Con gusto. Lo siguiente es un poco más tedioso y las preguntas son un nivel alto. La verdad es que sí preguntan bastante de esto. Es el ciclo celular. El ciclo celular es el proceso por el cual una célula nace, crece y se reproduce. Advertencia, de vez en cuando llueve, se me desconecta el internet. Si ven que me desconecto, es porque hace intentos de llover, pero se conecta en un minuto por aquello, para que no se asusten. Yo vuelvo a la clase. Esto siempre lo tengo que decir. Hay dos etapas importantes para la vida de una célula. Se llaman interfase y fase M. La interfase es la fase en donde la célula crece. Y la fase M es la fase en donde la célula se divide. Y suena muy fácil. El problema es que empiezan a haber divisiones y divisiones y divisiones. Así que hay que estar como avanzando niveles. Por ejemplo, interfase es casi toda la vida de la célula mientras crece y existe ahí. Pero tiene tres etapas. Se llaman fase G1, fase S y fase G2. Si les gusta el inglés, G viene de growth, que significa crecimiento. Entonces, la G1 y la G2 son fases de crecimiento. En la G1, el crecimiento es muy largo, digamos. Dura mucho tiempo, se fabrican muchos materiales, hay síntesis de proteínas, de todo, ¿verdad? De organelas, todo eso ocurre allí. La G2 también es una fase de crecimiento, pero es una fase más corta y sobre todo les van a decir que es una fase de preparación para la división. Recuerden que la fase M es la fase en donde se divide la célula. En medio tienen la fase S, que es donde ocurre la duplicación o la síntesis, pero no de proteínas, cuidado, sino de ADN. La duplicación o síntesis de ADN es de la fase S. S de síntesis de ADN. Esas son las tres etapas de la vida general de una célula, la interfase. Cuando la célula va a dividirse, entra en fase M. M de mitosis o M de meiosis.
Una célula común y corriente hace mitosis. Me refiero a células de la piel, células del hígado, del corazón, del hueso, hacen mitosis. Pero una célula sexual, como los óvulos o los espermatozoides, no hacen mitosis, hacen meiosis, que es diferente. Hay varias diferencias entre una y otra. Yo no sé si yo puse esa imagen. No la puse, qué lástima. La diferencia principal, en la mitosis se forman solo dos células hijas. Tenemos una célula que se parte en dos. En la meiosis tienen una célula que se parte en 4. Esa es una diferencia súper importante. Además, en la mitosis, las células hijas tienen la misma cantidad de ADN que la mamá. La mamá tiene 46 cromosomas dentro de las células. Las hijas también tienen 46 cromosomas. En la meiosis, no. La mamá tiene 46 cromosomas, que esa es la cantidad de cromosomas que tiene una persona, 46. Pero las 4 células hijas que se producen tienen 23 cromosomas cada una. ¿Ok? Entonces, por ahí hay esas diferencias. Si eso no es suficiente, la mitosis tenemos que dividirla en 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase, y la meiosis en 8. Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Quiero revisar su examen para que se den una idea de eso. Vean esta imagen siempre está en los exámenes. Van a tener 4 flechas. 1, 2, 3, 4. Una de esas 4 flechas dice, o no, bueno, esta dice mitosis, división, ¿verdad? Pero a veces no viene así, sino que lo que pasa es que es una flecha partida en 2, como si nos dijeran que se está dividiendo la flecha. Y nos preguntan, les ponen número y nos preguntan, ¿cómo se llama la fase que tiene el número 1? ¿Cómo se llama la fase que tiene el número 2, número 3, número 4? Recuerden que hay un orden para estas cosas. La fase de la división se llama fase M. Para la fase de crecimiento, que es lo que empieza después de la división, le llamamos G1, a la fase intermedia S, a la fase de crecimiento final G2, ¿verdad? Y a la de división fase M, porfa. Denme un segundo. Ok, hoy voy a tomarme el atrevimiento de hacer algo. Vamos a ver solo mitosis. Si vieron mi otra clase, hubo un asunto con un chico que dijo que él solamente había visto mitosis. Y voy haciendo la observación, me he quedado pensando después de eso, de que en los exámenes casi todo es mitosis, no meiosis. Entonces voy a centrarme en mitosis, porque meiosis de todas maneras es un proceso muy largo, del cual no he visto más que una pregunta en un examen una vez. Entonces voy a centrarme en esto, que siempre tiene preguntas. ¿Para qué sirve la mitosis? La mitosis sirve para todo menos para el sexo. Cicatrizar heridas, regenerar órganos, regenerar quemaduras, crecer, todo lo que tenga que ver con cualquier cosa que no sea nada sexual es mitosis, ¿verdad? Si les dicen ya producir espermatozoides o generar el óvulo, eso ya no es mitosis. Para que tengan cuidado con eso. Ahora, por acá yo vi una pregunta de eso. Venía acá. La gran mayoría de las divisiones celulares que suceden en el cuerpo implica mitosis. Durante el desarrollo, la mitosis llena el cuerpo de un organismo con células y durante la vida de un organismo sustituye células viejas y gastadas con células nuevas. La meta de la mitosis es asegurarse de que cada célula hija obtenga un juego completo y perfecto de cromosomas. La información anterior hace referencia a la función del ciclo celular correspondiente a reproducción. no va a ser, porque eso tiene que ver con sexo, ni reproducción sexual ni reproducción asexual, ¿verdad? En este caso, podrían ser crecimiento y regeneración o cicatrización. Cicatrización no es, porque no nos están hablando de heridas, nos están hablando de crecimiento y regeneración, que es una de las funciones de la mitosis, ¿verdad? Este es el tipo de cuidados que ustedes tienen que tener. Ahora, la mitosis vamos a dividirlo en 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase. La profase es una etapa en donde
desaparece la membrana nuclear, aparecen los cromosomas, se condensa el ADN, aparecen los centrosomas, que eran aquellas organelas que tienen forma de churro. En la profase, los cromosomas se alinean en el centro de la célula, que se llama plano ecuatorial, y listo. En la anafase, los cromosomas son jalados hacia los bordes o hacia los polos opuestos de la célula, y en la telofase hay una división de la célula. ¿Cómo se les muestra esto? Lo verían algo así. Acá está la profase, los cromosomas son en estas X's, están los cromosomas condensados, o sea, se ven. El núcleo, que es esta línea de acá, se está deshaciendo, por eso la ponen punteada y aparecen los churritos. Esta es la profase. Estos se llaman centrosomas o centriolos, ¿verdad? En la metafase, los cromosomas forman una sola línea en el centro del ecuador. En la anafase, los cromosomas se mueven a polos opuestos y en la polos opuestos son lados opuestos de la célula. Y en la telofase, la célula se parte en dos. Fin. Yo les pido a los chicos que recuerden como las primeras sílabas de cada palabra en orden. Pro, meta, ana, telo. Pro, meta, ana, telo. Para que sepan distinguir el orden de las diferentes fases. Eso sería con respecto a ese tema. Luego les queda una partecita de cáncer. En el cáncer, recordar que es, ¿verdad? El cáncer es una división descontrolada de una célula que no puede cometer apoptosis. Apoptosis es el proceso por el cual una célula vamos a llamarle así, aunque suene un poco feo, se suicida cuando descubre que tiene algo malo. Una célula normal, si descubre que está fallando, puede autoeliminarse. Eso se llama apoptosis. Una célula de cáncer, aunque sabe que tiene algo malo, no tiene los mecanismos para poder autoeliminarse, así que se reproduce sin control. Eso es el cáncer. Dos tipos principales de tumores, los benignos, que forman pelotas que no se mueven del lugar, y los malignos, cuyas pelotas se van partiendo en trozos, viajan por la sangre y colonizan otras zonas del cuerpo. Eso se llama metástasis y eso es lo que hace que un tumor sea maligno, ¿verdad? Muy difícil de quitar. Les van a preguntar sobre características de cáncer. En general son fáciles, tal vez algunas cosas que sí son importantes. El cáncer gástrico puede producirse por una bacteria y lo ponen mucho en el examen. Helicobacter pylori. Todos los costarricenses tenemos la bacteria Helicobacter pylori porque está en todo lo que tocamos. En todo. La tenemos. El problema es que cuando la bacteria se sale de control puede producirnos cáncer y por eso el cáncer de estómago es el cáncer más común en Costa Rica. Pero en el examen, si les hablaran de Helicobacter pylori, acuérdense que eso es una bacteria del estómago, cáncer estomacal. Tenemos también información sobre el cáncer de colon que ocurre en el intestino grueso, cáncer de mama, ¿verdad? Que le van a hablar del autoexamen de mama. Que no sabes que esto debía haberlo corregido. El cáncer de pulmón, les van a hablar de tabaquismo, les van a hablar de trasplantes de pulmón, de sustancias cancerígenas para el pulmón, bla, bla, bla. Cáncer de piel, rayos ultravioletas, exposición al sol, lunares. Los lunares tienen una manera fancy de llamarlos, les llaman melanomas. Si les hablan de melanocitos, melanomas, queratinocitos, son nombres de células de la piel. Así que les están hablando de cáncer de piel, ¿verdad? Cáncer de cuello uterino o cáncer de cervix, es lo mismo, cuidado con eso. Ahí les pueden hablar de enfermedades de transmisión sexual, del virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano produce cáncer de cervix. Hoy he hablado mucho. Y el cáncer de próstata, que es específicamente para hombres, ¿verdad? Que es cuando a la próstata se le nota un cambio de tamaño o un abultamiento. ¿Qué tiene que empezar a ir a, ¿cómo se llaman estos? Ir a diagnóstico o hacerse exámenes a partir de los 40 años, cosas así, ¿verdad? Hay que cuidar la dieta.
Y el sedentarismo, malísimo para el cáncer de próstata. Entonces, me parece que en el examen de ustedes, ni siquiera eso. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene agentes externos que pueden incidir en la división descontrolada de las células? División descontrolada de las células es cáncer, que no los agarren ahí de pollitos, que eso es cáncer. ¿Cuál de todos estos puede producir cáncer? Acá viene un pequeño texto. Además de los factores genéticos, hay agentes externos que aumentan la probabilidad de desarrollar esa enfermedad. Las opciones: exposición controlada a la radiación. Controlada, no, es descontrolada. Si yo controlo cuánto me pongo al sol, puede que no me dé cáncer. Edulcorantes naturales, es natural. Lo natural en general es sano. Las grasas insaturadas, uno cree que cuando dice grasas es malo. Las insaturadas son buenas, para que lo sepan. Si dice, y búsquenlo en su comida. Si la tabla nutricional dice grasas insaturadas, son grasas buenas, el cuerpo las ocupa. Y humo de tabaco, por Dios, ¿verdad? Esto sí es súper cancerígeno. Así que, pues, para que vayan identificando esas cosas. Y ya. Eso son 10 preguntas de la célula. ¿Alguien tiene alguna consulta, observación? Solo hay dos temas. Claro, profe. Todo claro. ¿Ya acá? Todo claro, gracias. Linda. Seguimos entonces. El siguiente tema tiene también 10 preguntas y es el tema de energía y es el tema que se come vivo a todo mundo en octavo. Energía es la capacidad de hacer trabajo. Se mide en julios o joules. Y lo primero que les van a preguntar va a ser sobre tipos de energía. Hay muchos tipos de energía: magnética, eólica, eléctrica, química, sonora, geotérmica, luminosa, solar, calórica, mecánica, cinética, potencial, ¿verdad? Vean la primera pregunta que salió sobre eso en el examen pasado. Hablan de la brújula y preguntan qué tipo de energía es la que dirige la brújula. Entonces hay que conocer algunas cositas, ¿verdad? En general, la energía magnética es la que es responsable del movimiento y funcionamiento de la brújula, ¿verdad? Se refiere a la atracción de un imán sobre materiales metálicos. Entonces, obviamente estamos hablando de imanes. Hay equipos electrónicos que funcionan con electroimanes, imanes que dirigen los equipos. Y también, pues, la típica brújula es otra que se mueve por energía magnética. La energía eólica, que es la producida por el viento, es energía limpia, se utiliza para generar electricidad. Es la segunda energía limpia más común en Costa Rica. Están las energías de Tilar. La central eólica de Tilarán, y hay en Escazú y en la zona de Los Santos. Por todas partes hay torres eólicas. La energía un poco más rara, la química, se produce por reacciones químicas. Y estamos hablando de reacciones químicas naturales, como las que se dan en nuestro estómago, o la que hace la mitocondria para producir energía, que es una reacción química. Y también hay reacciones químicas artificiales. Ahí estamos hablando de las baterías. Comer alimentos para tener energía, esa energía que tenemos nosotros cuando comemos, es energía química, por si les sale ese ejemplo. Energía sonora, es energía que genera sonido, se da por la vibración de moléculas en el aire. Energía geotérmica, sale mucho, esta es la tercera energía limpia más común en Costa Rica, se produce por el calor cerca de los volcanes. En lo que se trata una central geotérmica, o de lo que se trata una central geotérmica, es que se meten tuberías con agua bajo tierra en zonas muy calientes. El agua se evapora dentro de la tubería, se forma un gas. Ese gas se mueve hasta una turbina que gira, y donde la turbina gira por ese gas va generando electricidad. Esa es una central geotérmica. Se usa para producir electricidad. Eso no se puede olvidar. La hidráulica, la geotérmica y la eólica se producen por agua, calor interno de la tierra y aire. Pero en los tres casos, su función principal es transformarse en energía eléctrica. La energía luminosa, que es la de la luz, la solar, la producida por el sol, por reacciones nucleares. Un tema que les entra a ustedes mañana es radiactividad, ¿verdad? Les entra algo que se llama fisión y fusión nuclear, que es uno de mis temas favoritos. Bueno,
¿Cuál ocurre en el Sol? Ocurre fusión nuclear. La fusión nuclear en el Sol nos produce la energía solar. Y la energía calórica, que es la que se libera en forma de calor debido al movimiento de las partículas. Aquí vienen sus primeras operaciones. Una de las primeras cosas que van a tener que hacer son las conversiones de temperatura. Estas fórmulas ustedes no las tienen así, ustedes tienen cuentapollitos. La cuentapollitos no hace fracciones y resulta que mañana ustedes van a tener esto. Estas son las fórmulas que van a tener. Tienen fracciones, 1/2, 5/9, 9/5. Ustedes en la cuentapollitos no vayan a llevar científica, ¿verdad? Es calculadora cuentapollitos, cuidado. Y tienen que llevar cálculo. No pueden hacer fracciones ahí. Entonces, yo les recomiendo dos cosas. La primera es que se aprendan, si quieren, que 5/9 es 0,56 y que 9/5 es 1,8 y que 1/2 es 0,5. Es una opción. O que en la calculadora ustedes lleguen y cuando vayan a hacer la fórmula de energía cinética digan 1 dividido entre 2. Apunten 0,5 y ese resultado lo multipliquen. Las fracciones siempre calcúlenlas y multiplíquenlas por el resto de cosas. Ven, por ejemplo, ustedes llegan al examen, tienen estas fórmulas, quieren hacer la conversión de Fahrenheit a Celsius, tienen 5/9. ¿Qué tienen que hacer? Meten en la calculadora 5/9 y eso les va a dar 0,56. Bueno, le ponen 0,56 por y luego tienen esta resta de acá. Hacen la resta, porque está entre paréntesis, hay que hacer la resta primero y luego la multiplican por el número que les dio la división. Esto es una advertencia. En esta conversión, hagan la resta primero. No la multiplicación. La resta. Igual en la de abajo. En la de abajo no hay ningún problema porque la suma, o sea, digamos, no vas a tener que multiplicarle nada. Estos 9/5 son... no, sí, vos tenés razón. No, es diferente. Porque el paréntesis está agarrando esta multiplicación. 9/5 por Celsius. Está entre paréntesis. Lo que ocurre es que en matemáticas, lo que está entre paréntesis se hace de primero. Entonces, 9/5, usted se va y escribe 1,8 por Celsius, que se los da el problema, más 32. ¿Qué hace de primero? El 1,8 por los Celsius. Y luego le sumas 32. En este caso, ¿qué ocurre? Usted busca 5/9, te va a dar 0,56. Lo apuntas, le pones un por, y lo que está entre paréntesis lo resolves. Y se lo pones a la par al por. ¿Me explico, Denis? Sí, bueno, incluso digamos en otras partes le daban la fórmula 1, pero yo pensé que en este examen le daban la fórmula 1 como venían así, como esta que está acá. Ajá. Sorry. Solo le dan lo que dice energía ahí y eso es lo que le dan a uno nada más. Esto es lo que le van a dar mañana. Lo cual es una gran torta porque, por ejemplo, vea la energía cinética. Tiene velocidad al cuadrado. Eso la cuentapollitos no la puede hacer. Uno sabe que es una potencia ya. Ah, sí, pero usted lo sabe porque usted es un crack. No todo el mundo lo sabe. Entonces, vean, chicas, en dado caso que ustedes no lo sepan, cuando sale velocidad al cuadrado, ¿qué es lo que hace uno? Multiplica velocidad por velocidad. Esto que está acá es la manera de cuentapollitos para hacer esto. Que esto es para una científica. Y esto es lo que les van a poner. Esto no. La manera cuentapollitos de hacer esto es esto. Y en la energía potencial también hay que poner la gravedad, que es 9,8. Correcto, pero creo que la gravedad sí te la dan en el examen. Sí la dan. Tal vez, creo. Puede ser. Porque en el de Zapandí sí la dan, entonces yo me imagino que en este también. ¿Ok? Entonces, estas serían las fórmulas más fáciles de usar con las cuentapollitos, pero no es las que van a tener, son estas las que van a tener. Tengan mucho cuidado con los paréntesis, resuelvan primero lo que está en paréntesis y luego hagan lo que quedó fuera del paréntesis, para que tengan cuidado con eso. Si no me entendieron esto, pregúntenme también. En el caso de las conversiones de temperatura, que son estas, estos son grados Celsius, estos son Kelvin, estos son grados Fahrenheit. Lo que están buscando, si están buscando Kelvin,
usen esta. Si están buscando Celsius, usen esta. Si están buscando Fahrenheit, usen esta, ¿verdad? Que la letra que están buscando sea lo que está antes del igual. Para que tengan ese cuidado. Que la letra que le dan, qué sé yo, en Estados Unidos hace una temperatura de 123 Fahrenheit. Ok, ponga los 123 Fahrenheit aquí, réstele los 32, luego multiplíquelos por la división de 5 entre 9 y eso le va a dar los Celsius. Ok, que en Costa Rica hay una temperatura de 26 grados Celsius. ¿Cuánto es eso en Kelvin? Ponga los 26 grados Celsius acá, súmele 273,15 y esos van a ser sus Kelvin. ¿Ok? Esto se llama conversión de temperaturas. Ojalá me lo hayan entendido. Si no, me dicen. Ustedes me detienen, ¿verdad? Si no, yo sigo hablando paja por horas. Ok. Esto es las conversiones de temperatura. Ahora, lo siguiente es la energía mecánica. La energía mecánica es la energía de un objeto. El simple hecho de que el objeto exista ya hace que tenga energía mecánica. Para obtener la energía mecánica, uno tiene que considerar dos energías, la potencial y la cinética. Esto es delicadito, así que ojalá, si están muy cansados o muy aburridos, este es el momento en que se aflojen y presten atención. La energía potencial es la energía que se relaciona con la altura. O sea, que si un objeto está en el suelo con altura de 0, no tiene energía potencial, mientras que si un objeto está subido en un edificio, tiene mucha energía potencial. Depende de la altura. Por su parte, la energía cinética está relacionada con la velocidad. O sea, que si un objeto está quedito, su energía cinética es 0, porque no se mueve, no tiene velocidad. Pero si un objeto se está cayendo o si un objeto se está moviendo en una pista, tiene energía cinética, porque tiene velocidad. Y eso ustedes tienen que manejarlo aquí. Para la potencial, busquen altura. Para la cinética, busquen velocidad. Las fórmulas se las van a dar en el examen. Potencial, mgh, donde g es la gravedad y es 9.8. La cinética está acá. Ya ustedes vieron que esta fórmula en cuentapollitos es imposible. 0,5 por masa por v, ¿verdad? ¿Qué más les puedo decir? Van a tener que calcularlo, se mide en joules, julios, tienen que tener una J al final, ¿verdad? Hay muchos ejercicios de esto. Fíjense en la altura para la potencial, en la velocidad para la cinética, pero además de eso, hay una cuestión que se llama conservación de la energía mecánica. Hay problemas, vamos a ver si alguno de estos lo trae. Este problema, por ejemplo. Hay problemas en donde les ponen un pequeño objeto y les dicen qué tipo de energía tiene el objeto. Ahí, común. ¿Qué tipo de energía tiene ese objeto que está en esa imagen, verdad? Entonces uno tiene que sentarse a pensar un poquito. En una rampa sin fricción, como la que se muestra en la siguiente figura, una masa de 2 kilogramos se encuentra en reposo a una altura de 3,5 metros con respecto a la rampa. ¿Qué tipo de energía tiene? ¿Alguno? Potencial. Sí, potencial. ¿Por qué? Por la altura. ¿Y por qué no tiene cinética? Porque no está en movimiento. Linda, porque no se está moviendo. Cuidado con esto. Se encuentra en reposo. Esto, cada vez, porque se lo dicen a uno siempre, a uno no le dicen, está quedito. No, no, porque eso es de polos. Se encuentra en reposo. Significa que no se mueve y por lo tanto no tiene energía cinética. ¿Verdad? ¿Ok? Es súper importante. Así van a hacer estos ejercicios. Si la pelotita se estuviera moviendo en el suelo, ¿qué tendría? Potencial. Digo, perdón, cinética. ¿Y si la pelotita fuese a medio camino? Tendría ambas. ¿Por qué? Porque está en movimiento y en altura al mismo tiempo. Ah, y ese tipo de análisis tienen que poder hacerlo mañana. Si una pelota está cayéndose, tiene altura, todavía no ha llegado al suelo, tiene altura, así que tiene cinética.
Digo, tiene potencial, lo siento. Como tiene altura, tiene potencial. Y además se está cayendo. Si se está cayendo, se está moviendo. Y si se está moviendo, tiene velocidad. Y si tiene velocidad, es cinética. Así que arriba, quedita, potencial. Abajo, en movimiento, cinética. Y cayendo, ambas. Y eso es súper importante. Porque la energía cinética y la energía potencial se combinan para formar la energía mecánica. Y resulta que la energía mecánica ustedes la van a tener que calcular en lugares diferentes. Si a ustedes, de hecho, vean la siguiente pregunta. En la situación anterior, la energía mecánica de la masa es de... Aquí arriba, la energía mecánica de la masa, ¿cuánto vale? Le preguntan a uno. Para responder esas cosas, uno tiene que pensar, acordarse de que la energía mecánica es la combinación de la energía cinética y la energía potencial en cada punto. Pero que si la pelota está detenida, solo tiene energía potencial. Así que aquí, si yo quiero calcular la energía mecánica, aquí solo puedo usar la energía potencial. ¿Ok? Digo, la energía mecánica vale lo mismo que la energía potencial, porque está quedito. Si yo calculara la energía mecánica aquí, yo tendría que decir, la energía mecánica vale lo mismo que la energía cinética, porque se está moviendo, pero no tiene altura. Y si yo tuviera que calcular la energía mecánica en alguno de estos puntos, yo tendría que decir, la energía mecánica vale la energía potencial y también la energía cinética. Y como valen las dos, hay que calcular la energía potencial y calcular la energía cinética y sumarlas. Cuando yo las sumo, ese resultado me da la energía mecánica. ¿Lo ven? Para la energía mecánica importa ver si la pelotita tiene energía potencial, energía cinética o las dos. Si solo tiene una, yo digo que la energía mecánica vale lo mismo que esa otra energía que tiene, la potencial o la cinética. Pero si tiene las dos energías, hay que sumarlas para conseguir la energía mecánica. ¿Cuál sería la respuesta entonces de esa de abajo? Ah, me preguntan para la masa que está aquí. ¿Cómo calcularías la energía mecánica ahí? ¿Qué dirías? Solo usaría la energía potencial, nada más. Es lo mismo. Exacto, exacto. Vos dirías, la pelota está quedita, tiene altura, aquí la energía mecánica vale lo mismo que la energía potencial. Y energía potencial es MGH, 2 por 3.5 por 9.8. A mí me robaron la calculadora hace un mes. Qué triste. Yo sé, yo voy a poner eso, yo tengo que poner eso en mis presupuestos. Voy a ponerlo 2 por 3.5 por 9.8. Me da 68,6, que se redondea a 69. Así se hacen estos problemas. Les leo un resumen de los pasos. Ahí se puede engañar uno porque si le piden la energía mecánica, uno puede hacer la energía cinética más la energía potencial y ahí es donde se puede enredar. Sí, tiene que tener mucho cuidado. Fíjese qué energía tiene en ese momento. Digamos, este problema me encanta. Esta es Lucía subida en una patineta. Empieza en el punto A, que está aquí, y sigue al punto B, que está acá. ¿Pueden responder estas preguntas? Si pueden responder esta pregunta, las dos que siguen, yo me siento satisfecha con energía. Este es el punto A, este es el punto B. ¿Cuál dirían que es correcta? Por la pregunta 15. ¿Mm? Por la pregunta 15. Sí.
¿Alguno quiere dar una idea? Es que las dos tienen energía cinética, ¿Por qué? ¿Por qué las dos Porque- tienen energía cinética? porque están en movimiento. Ay, pero usted no está viendo que aquí hay una V que dice, significa velocidad y que esta dice velocidad cero. Ah, ok, ok. Observen los datos. De cualquier manera, acá te lo dirían. Velocidad de inicio en el punto A, 0. Velocidad en el punto B, 7.7. Por aquello. ¿Cuál dirías que es cierto entonces? ¿Ya la ve? No. La respuesta correcta es la D. En el punto A, la energía mecánica se debe solo a energía potencial. Está aquí. La energía mecánica solo vale. ¿Lo entiende? Está bien enredada esa. Pero ya la entiendes. Sí, 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 ya, ahora sí. Ok, a las chicas que están escuchando, un gusto que estén escuchando. Me encantaría que hicieran preguntas en su momento, ¿verdad? Que puedan aprovechar esto. Una recomendación. La B dice, la energía mecánica en el punto B es mayor que en el punto A. Hay una ley que no quiero que olviden nunca. La energía mecánica se conserva. Usted no me puede, se conserva significa que vale siempre lo mismo. Usted no me puede decir que la energía mecánica es más grande o más pequeña en un punto o en el otro. La energía mecánica vale siempre lo mismo. Se conserva. Ojo, y esto es algo que dije un día, esto es en el repaso. La energía mecánica se conserva, vale siempre lo mismo. Solo la energía mecánica se conserva. No se conserva la energía cinética, no se conserva la energía potencial. La energía mecánica es la que se conserva. Para que tengan ese cuidado porque también hay preguntas de ese tipo de cosas. Entonces, por eso la B no es, la energía mecánica siempre va a valer lo mismo. Vos calculas la energía mecánica aquí usando solo la potencial. Vos calculas la energía mecánica aquí usando potencial porque tiene altura y cinética porque tiene velocidad. Y vas a ver que el resultado de esta energía mecánica aquí y el resultado de esta energía mecánica aquí te da lo mismo. Vale lo mismo. Porque la energía mecánica vale lo mismo siempre. ¿Ves? ¿Me entiendes, Denise? No, ya ahora sí. ¿Y qué pasa con Yeka y Maureen? Yo no, yo ya me hice bolas. Ok, al fin existes, Maureen, qué dicha. ¿Te hiciste bolas con todo el tema o con esta pregunta? Es que digamos, yo tengo el examen, Ajá, a mí me lo pasaron, muy bien. pero no está corregido. Hay unas que sí, otras que no. Ujú. Pero esta parte sí me cuesta, digamos, ¿cómo le digo? Digamos, yo puedo leer y decir, bueno, y sí, como dice usted, la mecánica se mantiene, se mantiene, pero a la hora, si tengo que hacer la operación, Ok, pero es que esta primera pregunta no es de operación, es teórica, ¿verdad? La siguiente sí es de Ajá. operación y ya te voy a ayudar en esa. Por ahora, Ajá. me importa que exploremos las 4 opciones y vos me digas, ah, sí, tiene razón, solo esta me calza. Por ejemplo, Ujú. la opción A dice que en el punto A solo hay energía cinética. Este es el punto A. ¿Por qué es mentira? Porque no está en movimiento, no tiene nada. No tiene velocidad. ¿Ves? Por eso es mentira la A. El punto B Ujú. dice, la energía mecánica en B es mayor que en el punto A. ¿Por qué es mentira? Porque usted ya lo explicó ahorita, la energía no puede ser mayor que la otra. La energía mecánica, no se La quede ahí. mecánica, La sí. energía mecánica no puede ser mayor, siempre es igual. La mecánica, cuidado me van a decir la cinética o la potencial. Es la mecánica la que no puede cambiar. ¿Por La qué la mecánica C? se mantiene. La mecánica es constante, esa es la ley, es una Ujú. ley universal. Tanto en el punto A como en el punto B existe una energía cinética distinta de cero. ¿Por qué esta es mentira? Porque si tiene el movimiento abajo. Ajá, pero ella dice que existe una energía cinética diferente de cero. Sí, claro, abajo es diferente de cero. Ajá. Pero ¿por qué acá y por qué es mentira entonces? No sé. Creo que es Yo sé redacción. que, yo sé que es diferente, porque, o Ajá. sea, nada que ver, porque sí tiene movimiento. En una sí y en el otro no. Ujú. Eso es, en una sí y en el otro no. Ahora, ¿por qué la D es verdad? Porque,
la potencial no, o sea, la potencial está en cero. Y la ¿Cómo? mecánica es la que la potencial está en cero y la mecánica es la que está en movimiento. No, estás confundiendo palabras. La potencial es la de la altura y la cinética es la de movimiento. Ah, lo dije al revés. Y de hecho usaste la palabra mecánica y ya. Ok, ¿qué dirías sobre el punto A entonces? Que es la altura, o sea, que está ahí fijo, no se ha movido. Ajá, entonces ¿por qué la D es cierta? Porque, ya me enredé. Tiene que ir con calma. A ver, ¿por qué es cierto lo que dice la D? Yo no sé si Jessica quiere intentarlo de casualidad. No, profe. No, no lo quiero intentar. Mañana lo vas a intentar, Jessica. Ok, a ver. En el punto A, esto que dicen es cierto. La energía mecánica, para calcularla en A, lo único que podemos usar es la altura. Porque sí tiene altura, no tiene velocidad. Si solo tiene altura, la energía mecánica es potencial. La energía Ya. mecánica se debe solo a la energía potencial. Pues la cinética es cero. Es verdad, la cinética es cero, la velocidad es cero, así que la cinética también. Ah, ok. Se hace por la altura, por la Exactamente. medida de la altura. Exacto. Cuando uno responde estas preguntas, tiene que revisar las alturas y tiene que revisar las velocidades. Si tiene altura, aplica energía potencial. Si tiene velocidad, aplica cinética. Si solo tiene potencial, solo tiene potencial. La cinética vale cero y ya. Y viceversa. ¿Me Ah, ok. entiendes? Sí, sí. Ojalá los otros dos también. Denis, ¿vos? Sí, no, yo sí le entendí ese punto porque la energía cinética es cero, o sea, no tiene movimiento. Ok. Bien, y la segunda pregunta es, ¿cuál es el valor de la energía mecánica en el punto B? Jessica, ¿sabrías cómo calcular la energía mecánica aquí? Punto B. ¿Qué crees que tendríamos que hacer? Se multiplica ¿Qué se multiplica? este, la energía, la energía potencial con la cinética, ¿no? Ok, bien a medias. Sí son las dos las que hay que usar porque tenemos las dos. Aquí hay una altura, hay que usar potencial. Aquí hay una velocidad, hay que usar cinética. Pero quiero que tengas mucho cuidado en el examen. No se multiplican. ¿Qué es lo que se hace con ellas, chicos? Se suman las dos, tanto la cinética como la potencial. Se suman. Cuidado. Se suman. Potencial y cinética se suman. Si la multiplica, no le va a dar. Entonces, para que tengan eso. Entonces, esto es para la altura. Potencial. ¿Cuál es la fórmula de la potencial? Está al final del examen. Masa por gravedad por altura. Y la masa te la dan en el problema. Por aquí anda. 63 kilos. 64 kilos. Esto para la cinética. ¿Cuál es la fórmula? 0.5 por la masa por esta velocidad otra vez. Dos velocidades. Cuidado. Y ya. Eso es energía. Es un tema que trae varias preguntas. Acá tienen las conversiones de temperatura y viene una parte teórica sobre avances de la tecnología, ¿verdad? De la energía y la tecnología. Entonces, acá les dejé en su momento una listita, el radio, la fibra óptica, el láser, los proyectos geotérmicos, automóviles eléctricos, ecografías, paneles solares. Tal vez que le presten mucho cuidado a la fibra óptica. Es un avance de energía lumínica que sirve para las pantallas LCD, o sea, las pantallas planas y el Internet. Sale mucho, ¿verdad? A ver, ¿cuál o cuáles se refieren al avance de la tecnología en el uso de la energía denominada fibra óptica? Televisión, transporte no, datos, Internet. Televisión e Internet son de fibra óptica, para que reconozcan eso porque es algo muy común. Sería la 1 y la 3. La 1 y la 3. Ok. Y listo.
Vea esta. Es un principio que establece que la materia y la energía del universo permanecen constantes a pesar de las transformaciones que ocurren permanentemente. ¿Cómo se le llama a esa ley o a ese principio? Este principio, si permanecen constantes, es lo que llamamos conservación, ¿verdad? Estar constante es que se conserve, es lo que ya les dije. Si habla de materia, es materia. O si habla de masa, pues también es materia. Y habla de energía. Así que están hablándonos de conservación de la materia y la energía, por aquello, de que les vuelva a salir esto. Y les ponen ejemplos, acá están hablando de energía generada por el sol, y ya, entraríamos a química. Ok, eso en cuanto a energías. Ahora, hay 10 preguntas sobre elementos químicos. Acá, ojalá se sepan ya la tabla periódica. Lo primero que quiero que haga mañana, cuando lleguen al examen, es marcar la tabla periódica. Hay un montón de cosas que quiero que le marquen a la tabla y se resumen en esta foto que hizo una chica de octavo el año pasado. No la van a pintar, pero hay unas cosas que necesitan marcar para responder su examen correctamente. Lo primero es que esto que está en anaranjado, sí deberían marcarlo. No tiene que poner un marcador, pero pueden cerrarlas en bolitas o algo. ¿Denis? También los dan la tabla periódica. Sí, pero se Sí. las dan muda. Digamos, imagínate esta misma tabla, que fue la que yo le di a esa chica, esta misma tabla, pero sin los colores, sin los bordes, sin las rayas, sin los números. O sea, los de adentro sí, pero solo la tabla. Se llama tabla periódica muda. Es lo que te van a dar mañana. Si la querés Sencilla. ver, sí, te la voy a enseñar. Yo siempre se la paso a mis estudiantes, de todas maneras. Tabla periódica muda. Lo que te van a dar mañana, rotar vista hacia acá, es esto. Tiene los números atómicos y los números másicos, pero no tiene el nombre del elemento y no tiene cuáles son metales, no metales, metaloides, cuáles son los bloques, los periodos, las familias. No trae nada de eso y todo eso te lo preguntan. Entonces, lo primero que quiero que haga mañana es que agarre esta escalera anaranjada y la señale aquí. Empieza en el boro. Agarra boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro y polonio. Es una escalera, vean acá. Boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro y polonio. Este no es necesario agarrarlo. Esta escalera marca metaloides y lo que está aquí pintado en color verde para la derecha de esa escalera son no metales y lo que está para la izquierda de esa escalera, todo esto son metales. Y mañana les van a pedir ejemplos de no metales, ejemplos de metaloides y ejemplos de metales. Así que yo necesito que usted llegue al examen, ni siquiera le ponga el nombre, se ponga a remarcar esto, esta escalera, que si es listillo, tómale una foto a esto o pídamela por correo o apúntese en la lista. B, S, I, G, E, A, S, S, B, T, E y P, O. Esto tiene que estar marcado. Y además, si son listos, hagan una flecha para allá y escriban que esos son no metales. Y hagan una flecha para el otro lado y escriban que esos son metales. Eso debería estar en sus tablas mañana. Además de eso, hay que apuntarle los periodos, que son las filas. Periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y abajo se repite 6 y 7. Porque si ustedes les preguntan, nombra un elemento que se encuentra en el periodo 3, que ustedes sepan que todos estos que están acá están en el periodo 3, que todos estos que están acá están en el periodo 5, ¿verdad? Eso tienen que manejarlo. ¿Qué más tienen que manejar? Los bloques, que hay 3. Este y este forman uno solo, se llama representativo y está según ella en color morado. Estas líneas moradas de acá, representativo. El rectángulo que se forma en azul en el centro se llama de transición y el rojo que está aquí abajo se llama transición interna. Podría marcarlos también.
¿Por qué? Porque les van a decir, de la siguiente lista de elementos, ¿cuáles son del bloque representativo? Y usted tiene que saber que el carbono, el estaño y el yodo están dentro del bloque representativo, igual que el calcio y el cesio, que están dentro del bloque representativo. O que usted tiene que saber que el cromo, el tecnesio, el níquel son del bloque de transición, o que el plutonio y el uranio son de transición interna. También tiene que saberse el nombre de los grupos. Resulta que esta columna y esta, las columnas del bloque representativo, perdón, se llaman familias o grupos y tienen su propio nombre. Entonces ustedes van a decir, ¿cuál de los siguientes elementos son del grupo de los calcógenos? ¿Cuál de los siguientes elementos son del grupo de los alcalinotérreos? Necesita saberse esos nombres. Alcalinos, alcalinotérreos, térreos, familia del carbono, familia del nitrógeno, calcógenos, halógenos y gases nobles. Ya se sabían todo eso. Porque si yo fuera ustedes, yo llego al examen, agarro la tabla periódica muda, que es esta que está acá, y la lleno de nombres por todo lado. ¡Fum! Las marcas de la escalera, no metales, metales, bloque, transición, representativo, transición interna, periodo 1, 2, 3, 4, 5, y que aquí abajo se repite 6 y 7, y nombres de las familias. ¿Están listos para hacer eso? Porque eso... La verdad, ¿sí? un poco, pero sí le entendí un poquillo bastante. Me entendiste un poquillo bastante. Ok, si no... aquí hay una clasificación. Bueno, estas son cosas que no son de tabla, son teóricas. Los elementos químicos, metales, no metales y metaloides, tienen sus propias características. También se las van a preguntar. Que los elementos metálicos son sólidos, excepto el mercurio, que conducen la electricidad y el calor, que son brillantes, que son maleables y dúctiles, que se combinan muy mal en realidad, que son muy densos, que los no metales están en los 3 estados de la materia, hay líquidos, sólidos, gaseosos, son opacos, se quiebran muy fácil, no conducen la electricidad, no conducen el calor, no son maleables ni dúctiles, sus puntos de fusión son muy bajitos, y que los semimetales o metaloides, que son la escalera que usted tiene que pintar, tienen características intermedias, más o menos conducen calor, más o menos brillan, puntos de fusión intermedios. Y un detalle interesante de estos bichos es que se usan en tecnología industrial. Los chips de computadoras y de celulares y de un montón de cosas están hechos de metaloides. Por ahí. Eso sí es interesante. ¿Ok? Después de allí, los bloques, bloque representativo, transición interna, los periodos, que son 7 periodos, las filas, ¿verdad? Las familias con sus respectivos nombres en el grupo de en el bloque de los representativos, acá. Estas 8 familias que están acá. No las internas, sino las representativas. Por ahí les queda eso. Se supone que tienen que conocer el nombre de los primeros 50 elementos de la tabla periódica. Suerte con eso. Eso ya no hay de otra, digamos. Ojalá los maneje. Y ya. Puede ser. Sería raro. Pero puede ser que les salga una pregunta sobre la historia de la tabla periódica. Vamos a ver. A ver, esta es una pregunta sobre elementos, digamos. Sustancia pura formada por átomos que tienen el mismo número atómico, es decir, mismo número de protones, material que se representa por símbolos. Lo que se representa por símbolos es un elemento. En dado caso, el compuesto se representa por fórmula y estos nada que ver, ¿ok? Es un elemento, pero eso todavía no aplica. ¿Ven? Les ponen símbolos y les preguntan los nombres. Potasio, estroncio, estaño, cosas así. Esto sí es un poco más tedioso, es los depósitos de elementos químicos en Costa Rica, digamos. Bueno, minerales como el AU y el AG, saber cómo se llaman. AU es oro y AG es plata. El cobre es CU, ¿verdad? Nombres así van a venir.
¿Cuáles de estos símbolos son metales? Para eso tienen que haber llegado a pintar esa escalera que les dije. Sabríamos que el calcio es un metal igual que el magnesio. El calcio está en la familia de los alcalinos, el magnesio está en la familia de los alcalinoterrios, por aquello. Características, 3 estados de la materia, puntos de fusión bajos, esos son no metales. ¿Cuáles son correctas? El calcio es de tierras raras. Tierras raras es lo mismo que transición interna. Entonces uno sabe que no. El hierro es un elemento representativo. El níquel es un elemento de transición. El yodo es un elemento representativo. ¿Ven por lo que hay que marcar los bloques? Para poder ir a buscar estos elementos y fijarse si de verdad están en ese bloque. Porque el yodo es un elemento representativo. De ahí yo me voy a la tabla que yo hice. Ya. Yo sé que el bloque representativo son estas dos columnas y estas otras columnas de acá y que aquí está el yodo. Así que sí, el yodo es un elemento del bloque representativo. Eso es lo que se espera que ustedes puedan hacer. Vamos a ver qué más. Un símbolo de un elemento químico que esté en el bloque de transición. ¿Ven? Bloques. Un elemento que esté en la familia de los calcógenos. Esa es la familia número 6 de los representativos. Y ya, entraríamos al átomo. Lo que les iba a decir es que a veces hacen una pregunta sobre la historia de la tabla periódica, pero casi nunca. Entonces, no vale la pena que ni veamos el tema. Chicos, ¿están conectados? Claro. Sí. Y Qué susto. ¿Cómo se sienten con ese tema de tabla periódica? Hay que repasar. Yo sí la he repasado, pero es que la tabla periódica tiene muchas cosas. Uh-huh. Es una maravilla. Es una hojita y tiene tantas cosas que es impactante. Entonces, sí, yo sí recomendaría que si ocupan una tabla periódica muda y tienen cómo imprimirla y pintarla hoy, yo se las puedo mandar por el Messenger. Si tienen cómo y quieren rayarla como para practicar, buenísimo. Ahí me la piden nada más. Las últimas, bueno, las siguientes 10 preguntas son del átomo. ¿Siguen ahí? Perdón, es que se me está yendo el internet. Sí, ahí están. Yo sí. Aquí están. Sí. Avísenme si no están. Okay, las siguientes 10 preguntas son sobre el átomo. El átomo es un tema súper lindo que le rompe la cabeza a todo el mundo en octavo y yo no sé por qué si es tan bonito. Lo primero es que les va a salir historia del átomo y de esto sí, siempre viene una, máximo 2 preguntas. ¿De qué fue lo que hizo cada uno de estos carajos? Ahí les toca a ustedes, ¿verdad? Demócrito planteó la idea de un átomo, que es una partícula indivisible, invisible, la más pequeña que existe. Luego llegó John Dalton, que planteó la teoría atómica, que es esta que está acá, que los elementos estaban formados por átomos que eran esferas de diferentes tamaños, que los compuestos eran la unión de átomos de diferentes tamaños, que le pertenecían a elementos diferentes, bla, bla, bla. Thomson, que fue el encargado de introducir la existencia de los electrones con su modelo Budín con pasas. Rutherford, que fue el encargado de decir que existe un núcleo y que los electrones giran alrededor del núcleo en un sistema que le llaman sistema o modelo de sistema solar o modelo planetario. Esos nombrecitos los usan mucho. Me perdí, ¿verdad? ¿Sí están ahí? Uy, odio este tipo de preguntas. Ahí están. Gracias, Denis. Ya. Sí, sí. Y ahora sí, profe. Qué fuerte. Ok, pues ahí les quedan los sujetos, ¿verdad? Eso es ya lectura. Lo que hizo cada uno. Niels Bohr fue el que se encargó de decir que habían orbitales circulares donde giraban los electrones. De Broglie habló de que el electrón era partícula y onda al mismo tiempo. Eso es dualidad de los electrones. Schrödinger propuso la función de onda o dijo que uno podía tratar, pero nunca iba a lograr conseguir el dato de la posición y la energía de un electrón dentro de un núcleo. Teoría. A partir de allí, recordar que el núcleo es una partícula, la más pequeña de la materia,
que está formado por el átomo, ¿verdad? Es la partícula más pequeña, que está formada por un núcleo y una nube electrónica. Acordarse que el núcleo es una estructura que tiene mucha masa, pero es muy pequeña. Y la nube electrónica es una estructura casi de puro espacio vacío, pero enorme. Típica comparación, el núcleo es una pelotita y la nube electrónica es todo el espacio alrededor que puedes encontrar en una cancha de fútbol. Enorme, pero puro espacio vacío, ¿verdad? Entonces, si les preguntan cuál es la parte del átomo que tiene masa, es el núcleo. El núcleo es el que tiene la masa. Pero si le preguntan cuál es la parte que tiene el volumen, volumen es espacio. La parte del átomo que tiene el volumen es el núcleo, digo, la nube. Por eso se llama nube también, porque tiene mucho volumen, mucho espacio. La nube electrónica. ¿Qué más es importante? Recordar que el núcleo tiene protones que son positivos y neutrones que no tienen carga. Que la nube electrónica tiene carga negativa. Recordar con cuidado que si un átomo tiene la misma cantidad de electrones negativos y protones positivos, se le conoce como un átomo neutro. Y entonces salían preguntas, yo no sé si acá aparecerá alguna. No. No, eso ya es otra cosa. Okay. Salen preguntas del tipo, ¿cuál de los siguientes átomos corresponde a un átomo neutro? Y lo que importa que sepan es que un átomo neutro tiene la misma cantidad de electrones y de protones, ¿verdad? Después de allí, si la cantidad de electrones y protones es diferente, es un ion. Si resulta que tiene más cargas positivas, protones, se le llaman catión. Y si resulta que lo que tiene son más electrones, o sea, tiene más carga negativa, se le llama anión. Eso es importante. Por ahí, eso sí lo vi. ¿Ven? Acá, ¿cómo se clasifican las especies químicas representadas según la carga que presentan? Si tienen carga negativa, son aniones negativos, anión negativo. Yo lo que trato de acordarme es de la A. A de ambiente negativo, como lo que hay en muchos trabajos. Ambiente negativo, ¿verdad? El anión es negativo. Tiene que tener un menos. Y el catión tiene que tener un más. Así que 1 y 2 son aniones negativos. Y 3 y 4 son cationes. ¿Entendieron esa parte? Sí. Listo. ¿Ok? Recordar lo que significa que ser positivo o ser negativo. Ser negativo significa que hay muchos electrones y pocos protones. Ser positivo significa que hay muchos protones y pocos electrones. Aquí, en los aniones y los cationes, no nos importan los neutrones, solo protones y electrones. Los neutrones son para otro tipo de elementos a los que vamos a llamar, ahorita vemos eso, isótopos. En los isótopos, en lo que nos fijamos es en los neutrones. Si tienen número diferentes de neutrones, pero mismo número de protones, se llama isótopos. ¿Cómo puedo buscar esto? Cuando les pongan preguntas de isótopos, que por ejemplo, no, eso no. Siempre hay una. ¿Qué vacilón? No viene. What the heck? Siempre hay una pregunta de estas cosas. Cuando busquen isótopos, busquen elementos que tengan el mismo número atómico y diferente número másico. Estos números hay que conocerlos. El número atómico, que se representa con la letra Z, es en la tabla periódica el número más pequeñito que ustedes vean. Por ejemplo, este es el sodio, tiene el 11 y el 23. El número atómico es el 11, el número más pequeño. Se representa con la letra Z y lo que nos dice es la cantidad de protones. Yo siempre le digo a mis estudiantes que el número atómico es el número de cédula de un elemento. El número de protones o número atómico nunca cambia para el mismo elemento. Si son 11 protones,
El elemento es sodio, solamente sodio. No puede cambiar nunca el número atómico y es el número más pequeño que encuentran en su tabla periódica muda. Por ejemplo, el 5 es el número atómico del boro. Significa que el boro tiene 5 protones. El 6 es el número atómico del carbono. Significa que el carbono tiene 6 protones. ¿Ven? El otro número es el número másico y es el número más grande que van a encontrar en su tabla periódica. Representa la masa y al final y tiene la letra A también. Se obtiene sumando los protones que están con la letra Z más los neutrones. Y en dado caso, si un día les preguntaran por los neutrones, tendrían que agarrar el número grande, o sea, el número másico, y restarle el número chiquito, o sea, el número atómico. Así conseguirían los neutrones, en dado caso que ustedes lo necesitaran. Pero que los puedan identificar, digamos. Vean, por ejemplo, esto. Una especie hipotética D está descrita con estos números. Protones 38, electrones 36 y neutrones 50. ¿Cuál sería la forma correcta de representar esa D? Con sus respectivos valores de Z, A y carga. A ver, Z, según lo que acabamos de ver, Z es el número pequeño. El número de protones, ¿verdad? Protones. Así que vamos a agarrar los 38 protones y los vamos a poner como Z. Vamos a empezar buscando uno que tenga 38. ¿Ven? Por acá está 38, acá está 38 y acá está 38. Puede ser cualquiera de estas tres. Tiene que tener el número de protones. Claro que sí, porque es el número de cédula del elemento. Tiene que estar ahí. ¿Cuál es el otro número que uno le encuentra al elemento? El número másico, la masa. ¿Cómo se lo encuentra uno? Sumando protones y neutrones. Así que uno agarra y dice, los protones son 38, los neutrones son 50. Sumar eso nos daría 88. Así que buscamos uno que tenga el 38 normal y el 88. Acá y acá. ¿Lo van viendo? Sí. Ahora nos queda la carga. La carga es si el elemento es positivo o es negativo. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Pues fijándome en los protones y en los electrones. ¿Quién es más grande? Los protones. Hay 38 protones, 36 electrones. ¿Cuál es la carga? Pues la carga va a ser positiva porque hay más protones. ¿Cuánto más positiva? 2, porque hay 36 electrones, 38 protones. Así que la carga es 2 más. Esta es la respuesta correcta. Si fuera negativa, pues sería 2 menos. 2 menos. Ok. ¿Qué tal? Esta pregunta es muy chiva, la verdad. Acuérdense de que un elemento tiene el número pequeño como los protones, el número grande sumando protones y neutrones y la carga fijándose en la resta entre estos dos. Es súper chiva esta pregunta. Sí, está muy compleja, la verdad. Sí. ¿Tienen alguna duda sobre esos números? Vean, traten de entenderlos. La masa puede cambiar, pero el número atómico no. Y recuerden que la masa es protones más neutrones y que la carga es protones menos electrones. Y se representa con la letra Q por aquello. Y recordar que hay un tipo especial de átomos a los que les llamamos isótopos que tienen su número atómico igual entre ellos, pero diferente número másico. Y no me voy a quedar con el clavo. Les voy a enseñar un ejemplo de eso. Esto es de la semana 5. Trabajo. Ay, no, ustedes son de Ujarrás. Elementos químicos. No, el átomo. O sea que. Podría ser, por ejemplo, esta. Les preguntan, en estos elementos, ¿cuáles dos son isótopos? ¿Cómo hace uno para saber eso? Está muy buena.
¿Cómo? Está muy buena esa pregunta. Ah, te la respondo de una vez, porque estas preguntas siempre vienen. ¿Cómo sabe uno cuáles 2 o cuáles 3 o cuáles 4? Porque pueden ser muchos. Son isótopos entre sí. Busquen 2 elementos o 3 o 4. Busquen los elementos que tengan el mismo número chiquito, pero diferente número grande. Siempre es así. Mismo número chiquito, diferente número grande. Mismo número atómico, diferente número másico. Eso es lo que definen los isótopos. La 1 y la 4. La 1 y la 4. Mismo número chiquito, 38, diferente número grande, 84 y 88. Así es como sacamos los isótopos. ¿Qué es lo que les cambia a los isótopos? Los neutrones. Los neutrones son diferentes en los isótopos y recuerden que al final los neutrones tienen que usarse para sacar la masa. Si los neutrones cambian, el número grande, que es la masa, también cambia. Eso es. Y tiene que ver algo si, digamos, como ese que tiene carga y el otro que no tiene carga. La carga te dice si son aniones, bueno, este es anión, ¿verdad? Ambiente negativo, anión, catión, y si no tienen carga se llaman neutros. Pero eso no tiene nada que ver con ser isótopo. Para isótopo, te fijas en los números chiquitos que sean iguales y números grandes diferentes. Sí, sí. Ok. Y eso es todo del átomo. Ya después vienen preguntas más amigables, radioactividad, que es un tema precioso. Les hacen algunas consultas sobre Marie Curie y sobre Henri Becquerel. Marie Curie es mi científica favorita, siempre lo digo en todos los videos y no me importa, es genial. La compa esta se ganó 2 premios Nobel, uno de química y uno de física, por el descubrimiento y estudio de 2 elementos químicos. El radio, que le puso así en honor a la radioactividad, por eso le puso radio, y es el símbolo Ra, y el polonio, que es Po, y le puso así porque Marie Curie fue nativa de Polonia. Entonces siempre, si les hablan de quién descubrió el radio y el polonio, Marie Curie. ¿Quién estudió a profundidad la radioactividad? Marie Curie y Pierre Curie, el esposo, que también era muy listillo. ¿Quién descubrió la radioactividad? Esa sí no fue Marie Curie. Henri Becquerel descubrió la radioactividad. Marie Curie le dio duro al estudio de la radioactividad, pero fue Henri el que lo descubrió. ¿Ok? De ahí en adelante, recordar qué es la radioactividad. En un átomo tenemos el núcleo. El núcleo tiene protones y neutrones, ya lo sabemos. Cuando un núcleo es muy inestable y se mueve mucho, vibra mucho y se puede fusionar con otro o puede romperse en trozos, entonces le llamamos núcleo radioactivo. Eso es ser radioactivo. Y hay 2 tipos de radioactividad, la natural y la artificial. La artificial la hacemos nosotros, obviamente. La natural ocurre en las estrellas como el Sol. La natural se llama fusión nuclear. Fusión. Y ocurre en el Sol, en donde, vamos a ver si me pueden prestar atención un toque. Tienen un montón de calor y un montón de gravedad y está el Sol ahí apretando esa vara. Y los átomos son tan inestables que terminan fusionándose uno con otro y convirtiéndose en elementos más grandes, en átomos más grandes. Esa es la fusión nuclear. Ocurre en el Sol. Se ocupan un montón de temperatura y gravedad para lograr eso. En la Tierra no lo hemos logrado por ahora. Y la cantidad de energía que produce es absurda. No se compara a la radioactividad artificial que hacemos acá en las centrales nucleares. Ni cerca. Es violentísima. Fusión nuclear. Si les hablan de las estrellas, del Sol, de radioactividad natural, fusión nuclear. Si les hablan de que átomos más pequeños se unen para formar átomos más grandes, fusión nuclear. Si por el contrario les hablan de átomos grandes que se rompen para hacer átomos más pequeños, eso es fisión nuclear, que viene de fisura. Una fisura es un hueco, una ruptura, ¿ok? Fisión nuclear consiste en romper un átomo grandote, que era muy inestable, en átomos más pequeños. Eso es lo que hace Homero Simpson en la central de nuclear, esa es la central de energía nuclear, que trabaja él, si les gusta la tele. O es lo que hacemos en muchas partes del mundo, en Alemania, en Japón, en China. Eso es lo que se hacía en Chernóbil, si les gusta la historia. Eso fue lo que se reventó en Chernóbil, que ahora es altamente tóxico, ¿verdad?
Produce mucha energía, se lleva a cabo en las centrales de energía nuclear y también sirve para construir bombas atómicas, que es la parte fea. ¿Ok? Que puedan distinguir la historia y la fusión con sus características y fisión con sus características. Y les van a preguntar algunos ejemplos de átomos radioactivos y para qué se usan. En realidad muy sencillo. Mi favorito, y creo que siempre sale, es el carbono 14, que se usa para calcular la edad de los fósiles. Pero ahí les dejo unos otros. Igual las preguntas de estas son bien sencillas. Les dicen, ¿cuáles de los siguientes son usos de la radioactividad en medicina? Y las opciones son tratamiento del cáncer, fertilizantes, agroquímicos y transporte. Pues es como muy fácil, digo yo, el cáncer. Cosas así es como vienen esas preguntillas, son de comprensión de lectura. ¡Qué bien! El último tema es la geósfera. Tiene 8 preguntas, son bastantes. De lo que más sale en este tema es de las piedras, que es un tema al que le he agarrado mucho cariño recientemente. Las primeras preguntas son sobre capas de la Tierra. Vean, se las enseño. Cuidado con esto del átomo, número atómico y número másico. Salen muchas, son 10. Y son puros cálculos. Cuando estén en esta parte, hagan las cosas con calma y traten de recordar lo que se trataba esto. Bueno, esta se fue de una vez a suelos. La primera parte es sobre capas de la Tierra. Tal vez que sepan que la parte de más encima, en donde están los continentes y en donde se sienta el mar, es lo que se llama corteza, que la parte de medio, en donde está el magma que sale por los volcanes, se llama manto, y que la parte más interna es el núcleo, que está hecho de níquel y de hierro, que tiene altísimas presiones y temperaturas cerquísimas a las del Sol, 6.000 grados Celsius. Después de allí brincan a las rocas, de lo cual sí se pregunta un montón. 3 tipos especiales de rocas. Las rocas ígneas tienen que ver con el magma de los volcanes. Las rocas sedimentarias son trozos de otras rocas que se aplastaron y formaron una roca nueva. Y las rocas metamórficas son muchas rocas diferentes que recibieron mucha temperatura, mucha presión y compuestos químicos. Entonces, no solo se aplastaron como las sedimentarias, sino que se mezclaron en una forma rara y cambiaron su estructura interna. Y se formaron una roca súper diferente a lo que eran originalmente. Es que las sedimentarias no, es una mezcla de rocas que termina formando una gran roca, pero usted le distingue los trozos de rocas de otra cosa. A la metamórfica no, se aplastaron y se hizo una melcocha y se hizo una roca nueva diferente. Esa es la metamórfica. Pero entonces, que si les hablan de magma, tírense a ígneas. En ígneas hablamos de rocas formadas por magma. Puede ser que hayan salido por un volcán. Yo tengo una de esas, por hecho. O que se hayan enfriado bajo tierra. Mientras sean de magma, todo bien. Ígneas. Ejemplos, el granito, el basalto, la obsidiana, que es una piedra que ustedes pueden conseguir mucho en México si van de paseo por allá o en Guatemala. Es una piedra brillante, muy linda. Es una piedra ígnea, una roca ígnea. Para las sedimentarias, buscamos que hablen de trozos de piedras o de arena o de sedimentos que se aplastaron y se compactaron, trozos de rocas mezclados. Ejemplo más común, la arenisca, la caliza y el carbón. Ese que usa uno para hacer parrilladas. Es una roca sedimentaria. Toque. También recordar, las rocas sedimentarias tienen fósiles. O digamos, cuando uno busca un fósil y encuentra un fósil, está en una roca sedimentaria. Si les mencionan rocas que tenían fósiles, no es ígnea y no es metamórfica, es sedimentaria. Y luego las metamórficas, cambios químicos, una cosa ahí muy violenta de presiones y temperaturas y bla, 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 ¿verdad? Y se forma una roca muy cara, el mármol. El mármol sale de ahí. Y otras más baratas, la pizarra no es barata, no es cara. ¿Ok? Eso en cuanto a las rocas.
unos procesos externos que pueden afectar la Tierra, que les pueden mencionar si les hablan de romper roca. Ojo, romper roca, les están hablando de meteorización. Si les hablan de desgastar el suelo o desgastar la tierra, es erosión. Ojo, que se van a parecer mucho, pero en este caso es suelo o tierra y en este caso es roca. Dura, grande, roca, ¿verdad? Y sedimentación es un proceso más amigable en donde las arenas, la tierra, todo lo que ha viajado gracias al viento y al agua por todo el mundo, se acumula en alguna parte. A eso se le llama sedimentación. Algunos fenómenos naturales y artificiales que les van a mencionar: deforestación, contaminación, vulcanismo. Si les hablan de diastrofismos, sismos y terremotos, cosa normal. Formación de suelos era la primera pregunta que les salió acá. Los enunciados anteriores hacen referencia a la formación de los horizontes. ¿Cuáles, verdad? Horizontes A, B y C. El 1 dice: capa inferior del suelo se ubica sobre la roca no meteorizada. Está formada por trozos pequeños de roca. Y esta dice: zona de acumulación que se caracteriza por la presencia de materiales como arcilla y óxido de hierro. Y son A, B y C. Van a mostrarles varios tipos de horizontes. No siempre van a calzar, pero lo que importa es que ustedes entiendan que los horizontes son capas en el suelo, que siempre el primer horizonte que les ponen es en donde están la hojarasca y el pasto, digamos. El horizonte A es el que es rico en materia orgánica, o humus, que también le dicen así a las hojarascas, le llaman humus, como esa comida vegetariana que se hace con garbanzos. Que debajo de eso vamos a tener arcillas, minerales finos, que debajo de eso vamos a tener fragmentos de la roca, y debajo de los fragmentos de la roca vamos a tener la misma roca sin fragmentar. Si pudiera enseñarles cómo se ve, una idea más o menos, sería... Yo tengo mis propias presentaciones para dar estas clases, ¿verdad? Ustedes no se las enseño porque nos daría Navidad, pero existen. Más o menos así. Horizonte. Acá le ponen el O, no importa. En general les vamos a usar esto, nada más. Pero lo que importa es que el primer horizonte, bueno, este es que es muy superficial, este casi nunca se usa. El A tiene materia orgánica, a eso se le llama humus. Luego tenemos elementos minerales finos, luego fragmentos de la roca y luego la roca en sí misma, para que se lo puedan imaginar, ¿verdad? Una cuestión de formación de fósiles, recordar que se forman que los fósiles son huesos, o sea, esqueletos, pero también pueden ser huellas, incluso heces fosilizadas o moldes de un organismo que se preservan en rocas sedimentarias. Eso es lo más importante sobre los fósiles. Y una cuestión sobre suelos que les mencionan por allí, que cómo se cuidan los suelos, cuidarlos sobre pastoreo y la deforestación, el cambio climático, prácticas agrícolas inadecuadas, ¿verdad? Que sembrar lo mismo año tras año es muy malo para el suelo se desgasta, que tener un exceso de animales comiéndose el pasto es malísimo para el suelo porque se acaba el pasto y el suelo se erosiona, que la deforestación obviamente reseca el suelo, que la contaminación obviamente contamina el suelo. En prácticas agrícolas inadecuadas hablamos del uso inadecuado de fertilizantes y agroquímicos. Y ya, cosillas así. Su examen es muy agradable. Todo lo que se puede sacar de un suelo: alimentos, materia prima, alimento para la ganadería, construcción de ciudades, protección de los mantos acuíferos, que eso es agua bajo tierra, cobertura boscosa, todo eso. Y fin. ¿Cómo se sienten? Bastante bien. Lo que estoy todavía con el clavo es la tabla periódica, Todas las las fases, ¿verdad? divisiones. Que tiene, las divisiones, los periodos, eso es lo que veo un poquillo más complicado. Ok, déjenme, tal vez, ¿dónde está esa imagen? ¿Dónde está esa imagen? No la descargué, se ve que soy tan mongolilla. Imágenes.
Ok, hagamos un trato. Les mando la foto de eso. Digamos, a ver. Ujarras, resumen de ciencias. Ahí estás. Voy buscando la. Guardar como imagen, no me importa. Y se las mando. Ok, si han usado Zoom antes, en teoría, uno puede mandar cosas, ¿verdad? Váyanse al chat. Les voy a mandar la imagen de las divisiones. Avísenme si la reciben, porfa. El chat, Aún no. Ya. Esa es la imagen que estaba en el resumen, ¿verdad? Así puedes verla toda la noche y tratar de comprender las divisiones que tiene. Es un trabajo hecho por un estudiante de 13 años, ¿verdad? Entonces, pues, tal vez algunas cosas no se entiendan muy bien, pero ahí está. No sé si tienen algún comentario, duda, pregunta. Bueno, no, lo mío sí todavía la tabla, porque esa sí me ha costado demasiado. Pero igual lo otro sí ha ido. Bueno, y la célula, pero ahí voy. Espero que vaya fresquita. Sí. ¿Les sirvió el resumen, chicos? ¿Sí sienten que fue provechoso? la verdad, Sí, sí, Sí. bastante bien, sinceramente. Ok. Bueno, voy a darle